Está. Muy buenos días a todos. En el nombre de Dios y de la patria damos inicio a esta sesión de agricultura. Secretaria, ¿tiene cuenta? Sí, señor presidente. Llegó una carta del senador Navarro en el que solicita incorporar en la tabla el proyecto de ley de su autoría que modifica la ley de bosques para establecer la obligación de elaborar planes de prevención y combate de incendios forestales a los dueños de predios con amplitud forestal. El proyecto está en primer trámite en la comisión. Nosotros lo habíamos dejado pendiente mientras veíamos el proyecto del Servicio Nacional Forestal, porque también contiene materias de incendio y el Ejecutivo quería presentar una propuesta que estamos a la espera. Así que por eso está pendiente. Después tenemos una minuta del Servicio Agrícola y Ganadero titulada Cuidado y Desarrollo del Sector Apícola para el tercer trimestre del presente año, conforme a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Agricultura de la glosa 3. Enseguida, la Corporación de Fomento Forestal, en el que informa los planes de recuperación, así como las estrategias de restauración ecológica y áreas protegidas de bosque nativo que hayan sufrido daño a consecuencia de incendios forestales ocurridos durante el mes de enero del 2019 al mes de marzo del 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la glosa 2 de la Ley de Presupuesto del 2020. De la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, con el que da cumplimiento a lo estipulado en la glosa 2 de la Ley de Presupuesto 2020, y adjunta informe del tercer trimestre de este año y las actividades desarrolladas por ODEPA relacionadas con frutas y especies silvestres. Así también informa sobre las solicitudes de patentes de invención presentadas al Instituto Nacional de Propiedad Industrial que involucran especies vegetales silvestres y cultivos tradicionales. También hay dos documentos del Instituto de Desarrollo Agropecuario, el que informa el detalle de los proyectos seleccionados para mejorar la disponibilidad y distribución de agua de riego, con énfasis en aquellos correspondientes a las regiones declaradas como zona de emergencia agrícola en el 2019 y del Programa de Desarrollo de Inversiones, los recursos que se destinan a apoyar las actividades relacionadas con el maíz, trigo y otros granos, de conformidad a las glosas 14 y 11 de la Ley de Presupuesto del 2020 respectivamente. Y finalmente tenemos una solicitud de audiencia de la agrupación de sindicatos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA, quienes se oponen al traspaso desde el Ministerio de Agricultura al Ministerio de Ciencia, según lo contemplado en la actual discusión de la Ley de Presupuesto del 2021. Eso sería, señor presidente, en materia de cuenta. Ya. Presidente, Adelante, Carmen Gloria. señor presidente, y a todos los colegas senadores que están presentes en esta sesión, yo quisiera expresar mi preocupación por esta situación que expone el Sindicato de Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA, que tiene 5 estaciones experimentales en Chile, más de 1.000 funcionarios, la mayoría dedicados a la investigación aplicada y la transferencia tecnológica. La institución tiene aproximadamente 50 y tantos años de existencia y lamentablemente se han enterado más bien por prensa de manera muy abrupta que estarían siendo traspasados al Ministerio de Ciencia, tema que no quiero cuestionar hoy día porque no sé cuáles son los argumentos, pero evidentemente un traspaso de ese tipo requiere un muy buen diagnóstico de cuáles son los motivos y por supuesto una conversación, diálogo y también negociación sin duda con los funcionarios, porque la verdad es que han hecho un buen trabajo, yo puedo dar fe de eso, tienen una larga trayectoria y un prestigio que hay que cuidar, y no sé cuáles son los argumentos para trasladar a un Ministerio de Ciencia que tiene una estructura todavía bastante débil, es una buena iniciativa, pero todavía no tiene una institucionalidad como para recibir algo que está funcionando y funcionando bien. Entonces yo le pediría, dado que esto es tan urgente, al presidente pueda recibirlos la próxima semana, a los sindicatos, que son alrededor de 5 sindicatos en Chile, y que además pueda pedirle, ojalá al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Ciencia, que también vengan, porque a mí me parece muy prudente y lógico y justo que los funcionarios entiendan el por qué quieren trasladar al Ministerio de Ciencia de manera tan abrupta, y también nosotros como Comisión del Senado tenemos el deber de comprender técnicamente cuáles son los argumentos. Yo no los tengo claros, no hay un informe ni nada, así que yo creo que por la defensa de la institucionalidad pública de Chile y de sus funcionarios, yo pediría que el lunes próximo los podamos recibir.
Yo, la primera información que recibo, no tenía esa información que lo estaban cambiando. Me imagino que esa será una facultad que tendrá, yo me imagino, el Ejecutivo. No creo que tengamos nosotros que Sí. decidir. Escucharlo no hay ningún problema, yo creo que en escucharlo no hay problema. Lo que tenemos que ver es cómo avanzamos con nuestro proyecto apícola, que yo creo que estamos ya como al final. Por eso vamos a ver si tenemos buena ventanita ahí con la secretaria para ver cómo los atendemos y les escuchamos. Senador Letelier, Presidente. adelante. Sí, presidente, solo sobre lo que plantea la senadora Aravena. Hay una discusión que se nos viene encima en 2 semanas más en la ley de presupuesto, donde están haciendo un reordenamiento de varios departamentos y divisiones, tanto en el INEA por un lado, también hay de la Corfo, y que están metiendo al Ministerio de Ciencia sin una conversación previa. El INEA realmente es un lujo. Con lo poco dinero que les damos, es un lujo. Y cambiar la dependencia sin un debate es un error, a mi juicio, dado que es de los pocos lugares donde hay investigación, pero también aplicación del conocimiento, que es la ciencia aplicada y es fundamental para la actividad agrícola, es fundamental para ciertos rubros. Creo que nos van a obligar a votarlo en la ley de presupuestos, van a generar un conflicto innecesario y por eso creo que es bueno que nos adelantemos. No está en la comisión el tema todavía, pero en una semana más vamos a estar votando en la comisión mixta y es bueno que la Comisión de Agricultura, usted como presidente y defensor de las zonas rurales, esté informado del daño que esto le puede producir a Línea. Correcto. Lo importante sería que el Ejecutivo, que es el que está tomando estas decisiones, a ver, con quién conversó, cuál es el ministro que tiene la responsabilidad de poder hacer todos estos cambios, porque, como digo, yo no tenía esta información, solamente yo recibo la información de que la pesca la están pasando a agricultura. Por eso esas decisiones yo me imagino que son del Ejecutivo, pero también yo me imagino que si están trabajadas en la ley de presupuesto, debe haber algún ministro encargado de conversar y de poder plantear estos cambios y a ver acaso tiene piso además para poder, llamemos, tener los apoyos necesarios para que los recursos funcionen de buena forma al ministerio que se resuelva. Pero, como digo yo, es primera información que tengo de que línea lo querían traspasar. Así que yo creo que deberíamos darle una vuelta, conversar con el Ejecutivo y ver qué es lo que está, qué es lo que están pensando, cuál es el sentido final de todo esto. Presidente. Adelante, Carmen Gloria. Yo vuelvo a insistir, como bien lo explicó el senador Letelier, no tenemos mucho tiempo. Este tema ya de aquí a 2 semanas se va a tratar en la comisión mixta. Esto no es estar ni en contra ni a favor del gobierno ni de los ministerios. Nosotros tenemos un deber como senadores constituyentes de una comisión de agricultura, cuidar una institución que está a cargo de la investigación aplicada de la agricultura en Chile, que tiene un prestigio que hay que cuidar. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, yo sé que estamos votando apicultura y yo quien más tengo el interés que salgamos lo antes posible con esta importante ley. Pero yo le pido considere la que está pidiendo este gremio para el próximo lunes y que le demos un tiempo que no sea más de media hora para tratarlo. Pero es importante que vengan y que puedan exponer en esta comisión, que es la más importante legislativa desde el punto de vista del Senado, para poder escucharlo y ojalá que vengan también los ministerios de Agricultura y Ciencias para también escuchar la contraparte, cuáles son los argumentos técnicos, los diagnósticos y los diálogos que han hecho con los trabajadores y también efectivamente cuál es el fundamento técnico que hace que ellos quieran trasladar esta dependencia tan importante al Ministerio de Ciencia. Le pido por favor lo considere porque de verdad tiempo, después ya no va a ser posible. Y yo le voy a ser bien honesta, si yo como senadora, aún siendo senadora oficialista, no tengo argumentos que me permitan poder tomar decisiones, yo no podría votar aprobar la ley de presupuesto si es que no tengo argumentos respecto a esta transferencia. Muchas gracias. Lo vamos a considerar, senadora, y por eso lo conversamos con la secretaria después para ver cómo lo agendamos y
y conversar con el Ejecutivo también para que participe, porque como digo, nosotros solamente aquí haríamos la unión para poder conversar y poder conocer los fundamentos que tienen ambas posiciones. Pero lo vamos a considerar, ¿ya? Presidente. Adelante. Sí, bueno, es evidente que deberíamos tener en la sesión del próximo lunes, como plantea la senadora Aravena, esta audiencia para poder escuchar este tema, que me parece que es fundamental, sobre todo por la discusión que se está desarrollando en la ley de presupuesto y la brevedad del plazo que hay para un pronunciamiento al respecto. Eso es lo primero. Lo segundo es que me va a reemplazar las votaciones el senador Juan Pablo Letelier. Yo ya le envié a la secretaria de la comisión, la señora Jimena Belmar, el reemplazo correspondiente por vía, digamos, telemática, que es como corresponde en estos tiempos. Pero para todos los efectos va a representar a nuestra bancada en la sesión de hoy en la votación de la ley apícola el senador Juan Pablo Letelier. Perfecto. Secretaria, ¿cómo avanzamos entonces? Tenemos 9 materias, señor presidente, que están pendientes. Ya. Yo no sé el orden del Ejecutivo, pero si quiere vamos directamente por el artículo primero, que es uno de los que está pendiente. ¿Ya? Avancemos y que el Ejecutivo también va opinando, porque tenía la responsabilidad él de poder escribir y poder ponerse de acuerdo con los asesores nuestros en la definición final. Ya, muy bien. Entonces, tal vez Andrés Meneses puede exponer, señor presidente. Andrés tiene información, ¿no? Gracias, presidente. Quisiéramos partir solicitando a la comisión retomar el hilo de la modificación por ustedes solicitada a el inciso segundo del artículo primero, dado que es un artículo que ya se encuentra aprobado. Y nos gustaría ver de qué manera o cuál es el enfoque que ustedes querrían darle a un aspecto que tiene que ver con el equilibrio ecosistémico, pero que nosotros lo vemos un poco más lejos de las ideas matrices de este proyecto, dado que, como su nombre lo indica, es un proyecto que está orientado y destinado a regular la actividad apícola, de manera que en el fondo se trata de un objeto bastante más acotado que el de aspectos como equilibrio ecosistémico. Ese era, secretaria, ese era el punto que estaba pendiente, sí, ¿no es cierto? Presidente. Adelante, senadora Carmen Gloria, y después el senador Letelier. Muchas gracias, presidente. En ese contexto, solo hacer un recuento, que cuando vimos este artículo, tal como plantea don Andrés Meneses, tenemos aprobado un una primera parte, pero respecto del punto del equilibrio ecosistema hubo coincidencia en esa oportunidad de todos los participantes de esta comisión de incorporar el tema ecosistémico, dado que esto también conversaría con las leyes que hoy día estamos vinculando a temas medioambientales, y por otro lado es la oportunidad que podríamos tener, si bien esto es una ley que está vinculada a la actividad apícola, esta actividad no es posible que exista sin abejas, y las abejas efectivamente tienen un rol que va más allá de la producción de miel, y eso ya lo hemos discutido largamente. Por lo tanto, yo, entendiendo que esto no es de resorte del Ejecutivo en términos de que nosotros podemos efectivamente como comisión tomar el acuerdo de incorporar una redacción vinculada al equilibrio ecosistémico, yo me inclinaría por mantener una redacción en ese ámbito y no eliminar la importancia que tienen las abejas en la biodiversidad. Gracias, presidente. Senador Letelier. Gracias, presidente. Creo que es consistente. Se escucha muy mal. Entiendo que mantener este texto es fundamental para mantener la consistencia de nuestro orden jurídico. En el servicio de biodiversidad está exactamente este concepto, y esta ley apícola es parte de las responsabilidades del Estado para garantizar lo que es la mantención del equilibrio ecosistémico.
Yo soy partidario de que lo votemos de una vez. Esto en el fondo es el reflejo de una discrepancia que tenemos, y lo vamos a repetir varias veces, si es que el Estado es responsable o no de fomentar la actividad de los polinizadores y de cuidar. La ley de base, perdón, el servicio de biodiversidad lo establece como tal. Respecto a los polinizadores, establecer esto consistente, estoy de acuerdo con la senadora Aravena. Secretaria, ¿esta redacción fue incorporada, es nueva o estaba en la discusión anterior? Nueva. Es nueva, señor presidente. Está incorporada por el equipo asesor. Pero está desde el principio de la discusión, o sea, fue un aporte del equipo de asesores, por lo tanto yo al igual que el senador Letelier solicitaría podamos votarla, presidente. Votémosla entonces, secretaria. Muy bien, en votación el inciso segundo del artículo primero. Andrés. ¿Podría concederle el uso de la palabra a don Mario Gallardo, por favor? Sí, pero presidente, un punto de reglamento. ¿Ya? Siempre que no sea para dilatar la votación, porque este es un tema ya archi discutido, entonces no tengo objeciones, pero siempre que no sea para dilatar la votación, estamos a punto de entrar a una votación. Bueno, lo que yo entiendo que hoy ya estamos saliendo con todo lo que nos quedó pendiente, entonces este es un tema que como digo ya, que está discutido y ahora hay que irlo votando para ir saliendo y para ir terminando este proyecto. Así lo entiendo yo también. Así es, presidente. Sería una intervención muy acotada y en el fondo lo que queremos como Servicio Agrícola y Ganadero y Ministerio de Agricultura es poner en contexto la norma que se propone con relación al resto del proyecto. Eso es todo. Ya, pero mira, ya es como digo, es un tema que se discutió, por eso la idea era redactar, ir haciendo estas redacciones, mejorando para ir saliendo de estos puntos que estaban pendientes. Entonces, yo creo que no tendría sentido de que intervenga el señor Gallardo, porque este es un punto que lo vamos a votar igual. Así que tome la votación nomás, secretaria. Muy bien, señor presidente. En votación el inciso segundo del artículo primero. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador señor Letelier. A favor. Señor presidente. A favor. ¿Algún señor senador que esté presente que no haya mencionado? No veo ninguno. Ya. Entonces, el resultado de la votación, 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Ahora corresponde, señor presidente, ir al artículo 4, la letra E, carga apícola, la definición de carga apícola. ¿En qué página, perdón, Jimena? La página es el 11. Muchas gracias. Pero la propuesta es la que está en pantalla, senadora Aravena. Ya, muchas gracias. ¿Lo puede leer? También esa propuesta se supone que el Ejecutivo trabajó con los asesores nuestros porque era un tema que había quedado pendiente también la redacción, ¿no es cierto? Era mejorar la redacción. Así es. ¿Ya? ¿Eso se hizo, Andrés? Sí, presidente, y si usted nos da la palabra, nos gustaría también explicar la propuesta del Ejecutivo. Ya, explíquela, tiene la palabra. ¿Podría darle la palabra a don Mario Gallardo, por favor? Ya, adelante, Mario Gallardo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, la definición de carga apícola que habíamos conversado con los asesores es con respecto, la que está planteada ahí, se refiere a que es la relación entre la cantidad de colmenas y el área o zona melífera pecuariable delimitada en un tiempo determinado, ¿sí? Esto implica de que llevándolo al equivalente a lo que se usa hoy de carga animal, se llevó este concepto a carga apícola y se establece en el fondo
tres aspectos aquí fundamentales. Uno, que es la cantidad de colmenas que se deben establecer en un área pecoreable, o sea, en un área que existan especies melíferas, y además en un tiempo, ya que las floraciones pueden ir variando y por lo tanto se tiene que calcular en función de las épocas de floración. Adicionalmente, los asesores nos pidieron agregar un concepto de sustentabilidad. Por lo tanto, nosotros consideramos que se le agregó lo que está establecido ahí con amarillo, se le agregó el concepto de considerando la sustentabilidad de la actividad apícola, ¿sí? Para darle un contexto a la carga apícola. Correcto. Esta sería la definición de carga apícola. Ahora, este concepto de definición hay que analizarlo dentro del contexto del articulado número 14 de la ley, donde se establece en el fondo cómo se va a articular, cómo se va a llevar a cabo el concepto de carga apícola, en el artículo 14, que también está pendiente y que hay que discutir, ya que esto va a requerir un reglamento especial, como lo dice el mismo artículo 14. Por lo tanto, esta definición hay que leerla dentro del contexto del mismo artículo. Una consulta, presidente. Eso sería, señor presidente. Adelante, senador. No, es por pedirle a don Mario si puede precisar la diferencia entre, en el texto, se habla de, por cierto, la cantidad de colmenas y se habla de el área o zona melífera pecoreable. Para entender bien cuál es el alcance de esa definición, se me puede, cuando se dice melífera pecoreable, ¿cómo se relaciona eso con área espacial? Entonces, para que podamos ver si todos estamos entendiendo lo mismo. Don Mario. Sí, muy bien, gracias, señor presidente. Ya, para aclarar este concepto, esto se refiere a que cuando se instalan colmenas, las colmenas son las abejas las que vuelan a recolectar sus materias primas para la subsistencia. Estas materias primas son el néctar, el polen, el agua y el propóleo. Pero específicamente las cargas apícolas se establecen en función del néctar y el polen, que son el sustento básico para la nutrición y la productividad de las abejas. Ahora, estas fuentes de alimento se obtienen de plantas principalmente, que se denominan plantas melíferas, son las que aportan el néctar y el polen. No todas las plantas ofrecen esto. Y esta zona de vuelo, se ha calculado que la zona mínimo de área de pecoreo, es un concepto, es una palabra española que se usa específicamente para la actividad apícola, que significa la recolección de néctar y polen, está dada en una superficie pecoreable. Esa superficie puede ir variando de acuerdo a la cantidad de colmena. Se calcula que esto puede ir variando desde 1 kilómetro hasta 3 a 5 kilómetros de radio desde el apiario, ¿sí? Eso va a depender de la cantidad de colmena. Ahora, cuando se hacen cálculos por zona o por área, se puede incluir como una cuenca o un territorio en que está definido en qué es el área de explotación de estas colmenas. Y eso se calcula normalmente en hectáreas. Por lo tanto, esto después se va a traducir en colmenas por número de hectáreas, ¿sí? Eso se va a discutir a nivel de reglamento. Hay que llevar también, hay otros aspectos que hay que llevar a la definición, a conceptos más claros, después en el mismo reglamento. Perdón, eso sería. No sé si pude aclarar la consulta, señor presidente. Adelante, senador Letelier. Entiendo que el reglamento va a establecer superficie cruzado con cantidad de plantas capaces de alimentar esa cantidad de abejas en néctar y polen. Esa es la variable que va a quedar para el reglamento. Solo quiero que
Y a mí me parece bien que no lo estoy cuestionando, pero era solo para comprender bien que en esa definición, área o zona melífera pecuariable, está la relación superficie, cantidad de plantas y tipos que aportan miel, néctar y polen. Esa es la ecuación que va a quedar para el reglamento. Me parece muy bien, presidente. Yo lo entiendo perfectamente, senadores, porque en el tema ganadero, eso en vez de llamarse pecoreo, que es para la parte apícola, para el tema de ganadería, se llama ramonear. Cuando en una cantidad de hectáreas hay una cantidad de animales, si tienen ramoneo suficiente, no tienen problema de alimentación. Acá las abejas en esa misma área, si no tienen pecoreo, no podrían seguir, trabajando o alimentándose porque le estaría faltando la alimentación. Así que está bastante claro. Está muy bien, presidente. Adelante, Carmen Gloria. Yo también coincido con ambos. Yo creo que es bueno hacer historia de este proyecto. Este proyecto, cuando lo partimos pensando, el Ejecutivo no estaba muy disponible, y entiendo el motivo, a incorporar la carga apícola, porque esto es un tema bastante complejo que en países europeos principalmente ya tiene bastante más definición, pero en Chile no tenemos todavía las herramientas quizás para poder hacerlo de manera tan específica. El haberse abierto a un reglamento que de alguna manera norme esto es un tremendo avance. Así que yo solo felicitar y agradecer tanto a la comisión que fuimos insistentes en esto, pero también al Ejecutivo y al equipo del Servicio Agrícola y Ganadero por abrirse a que era era muy lógico que la ley incorporara la carga apícola como concepto. Era muy difícil entender que no lo hiciera. Así que yo estoy muy de acuerdo con la definición también. Me parece que es lo más cercana a la carga animal que uno define también en el ámbito ganadero. Así que eso. Ya, secretaria, pida la votación nomás. Presidente. ¿Sí? Leo. Sí, es que, a ver, aquí nosotros tenemos una diferencia que se las planteamos. Yo creo que es un avance súper importante que lo habíamos planteado con los asesores, presidente. La diferencia está en que la propuesta del Ejecutivo apunta, por lo que alcanzo a ver, es considerando la sustentabilidad de la actividad apícola. La contrapropuesta que habíamos presentado los asesores cambiaba la figura verbal de considerar por asegurar el desarrollo sustentable de las actividades apícolas, ¿ya? Yo entiendo que acá hay que mesurar, ¿cierto? Y la consideración puede ser algo muy, muy ambiguo, pero si vamos a tomar en cuenta y vamos a introducir el concepto de carga apícola, es precisamente para tomar decisiones. A ver, yo creo, y lo exponía súper transparentemente, presidente, que el apicultor que quiere realizar una movilización, transhumancia o llevar colmena a un espacio determinado, lo ideal es que cuente con la mayor información disponible respecto del territorio, ¿cierto? Que en el fondo cuántas colmenas existen, cuántos instrumentos de trabajo para las abejas existen en ese determinado territorio. Entonces, a los asesores por lo menos, y es lo que conversamos en la última reunión, no sabemos si el considerar será suficiente, porque nosotros la propuesta era asegurar el desarrollo sustentable. En el fondo, el concepto, la información, tiene que asegurar que no se empiecen a morir las abejas, ¿cierto? Y se acaben las colmenas en un territorio determinado, producto de la sobrepoblación, ¿ya? O que sean afectados de otra forma. Por eso nosotros propusimos cambiar el considerar por el asegurar el desarrollo sustentable. Eso, presidente. Ya. ¿Eso fue la palabra, Carmen Gloria? Sí, la pregunta sería entonces si lo que plantea el asesor Leo Contreras es asegurando la sustentabilidad de la actividad apícola.
Esa sería la Esa es la propuesta del Leo. de los Sí, asesores. esa es la propuesta de los asesores, presidente, Claro, ahora, senadora, a través de su intermedio, presidente. en la naturaleza nadie puede asegurar con una certeza 100% nada, porque la naturaleza responde siempre, hay factores externos que pueden cambiar eso es bien importante considerarlo, pero yo no tendría problema en, o sea, no sé cuál es el efecto de la palabra asegurando, quizás darle al Ejecutivo. Entendiendo que la palabra asegurando, o sea, es difícil asegurar, porque yo también entiendo de que en un tema ganadero, o sea, asegurando la alimentación para los animales, o sea, asegurando, acá sería el pecoreo de las colmenas. Yo creo que es un tema que lo ve, que cada propietario de colmenas sabe perfectamente dónde lleva a sus colmenas, a sus abejas, para que tengan la alimentación necesaria para mantener la actividad apícola vigente. Entonces, o sea, es difícil asegurar, diría yo. No, la naturaleza es más sabia y uno es difícil asegurar. Es un tema que cada apicultor tiene que tener la claridad donde sus abejas estén en mejores condiciones. Entonces, considerando, a mí me parece bastante bien también. No sé, algún senador que tenga su opinión. ¿Qué dice el Ejecutivo? ¿Presidente? Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, efectivamente, nos parece que usted tiene toda la razón cuando señala que efectivamente el aseguramiento de determinadas condiciones es algo que muchas veces no se consigue ni siquiera en un invernadero o ni siquiera en una pradera artificial, si tratamos de hacer un símil con la superficie o el talaje disponible en relación con la carga animal o cuántas reses puede soportar una superficie determinada. Por eso es que como ejecutivo nos parece mucho más realista, mucho más honesto hablar de para qué tiene que servir la carga en cuanto indicador, en cuanto a una relación entre las colmenas y una superficie determinada, para así poder considerar justamente la sustentabilidad de la actividad apícola. Como usted señala, tanto la naturaleza como los mismos apicultores son bastante sabios y por lo tanto ellos tienen muy claro, dados los sistemas de información que esta misma ley provee, cuáles serán los sectores en los cuales les va a resultar más conveniente instalarse si se trata de trashumantes o a alejarse, da la presencia de otro mayor número de colmenas. Por lo tanto, nos parece que usted tiene razón, presidente, y nos parece por lo mismo que el verbo más adecuado es considerar. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra o vamos a la votación? ¿Votaría, señor presidente? ¿Senadora? Yo sugiero que votemos, porque la verdad es que asegurar es una palabra muy compleja, vuelvo a insistir, en el ámbito del comportamiento de la naturaleza, porque hay condiciones externas que pueden influir, que no son algo que se pueda controlar. Entonces, yo creo que la palabra indicada es la que está. Considerando. Sí. Sí. Perdón, ya, presidente. Adelante, senador. Presidente. Mire, yo no soy abogado y tengo una duda sobre el alcance de un concepto. Si uno, no recuerdo bien el concepto que nos había propuesto el Leo, que estaba proponiendo no decir considerando. Asegurar, senador, por su intermedio, presidente. Porque entiendo que no es vinculante. Tú lo puedes considerar, pero no obliga. Y entiendo que esa es parte de la actitud. Esto. Solamente considerando pero ya. Si pones asegurando, establece una obligación. Ya. Eso vinculado a la supervisión que debía hacer el Servicio Agrícola y Ganadero en función de un reglamento. ¿Eso es, Leonardo? Sí. Claro, es, presidente, por su intermedio, no es asegurar, ¿cierto?, que haya polen disponible para las abejas. Lo que se busca asegurar, en el fondo,
es que la actividad apícola que se vaya a desarrollar conforme a los datos de carga apícola que existan, permitan, ¿cierto?, aseguren que la actividad no se va a afectar, ¿ya? Porque yo podría autorizar, permitir, ¿cierto?, o favorecer, o incluso fomentar, como lo busca esta ley, que en un determinado territorio se instalen colmenas. Entonces yo voy a considerar la carga apícola, pero va a ser algo tangencial. Si yo aseguro la sustentabilidad, no estoy asegurando, ojo, el alimento, y no va a haber una responsabilidad del Estado, ni del Ministerio, ni del SAC, si es que en un momento determinado se talan los bosques y las colmenas mueren. No quiere decir eso la propuesta de los asesores. La propuesta lo que busca es que se asegure, ¿cierto?, la sustentabilidad, porque el concepto de carga apícola es lo que va a tener trascendencia en la movilidad y en el establecimiento de colmenas en un determinado lugar. Entonces, lo que queremos pasarle al reglamento es que en el fondo diga, ¿sabes qué? No es recomendable o no se puede establecer un grupo de colmenas o la cantidad de colmenas que usted tiene planificado en este espacio, porque se va a volver una actividad no sustentable, ¿ya? Porque no va a haber recursos suficientes para que todas las colmenas puedan llevar a cabo la función para la cual están registradas. Esa es la función. Entonces, muy bien. Se entendió muy bien ahora. Gracias. Andrés. Gracias, Sigamos. presidente. ¿Perdón? No, que podamos votar, ya nos convenció el Leo. Vamos. Sí. Pero, Sí, presidente, yo solamente queríamos insistir que si el problema es aquel al cual hacía alusión don Leo Cárdenas, la verdad es que ya tenemos a través de esta ley un instrumento que permite dar información en tiempo real a los apicultores para que ellos mismos puedan tomar decisiones en cuanto a si se instalan o no en una determinada zona, dependiendo de la presencia de colmenas o el número de colmenas presentes en las inmediaciones. Por lo tanto, de nuevo, adoptando un criterio un poco más realista en cuanto a el verbo que tiene que inspirar la definición de carga apícola, en cuanto a que, insisto, la carga apícola es por definición una relación entre número de colmenas y superficie. Esta obviamente debiera considerar la sustentabilidad de esa actividad apícola, que es justamente la actividad que esta ley pretende regular, presidente. Muchas gracias. Sí. Bueno, la explicación de Leo a mí también me hace mucho sentido. Carmen Gloria. Sí, estoy de acuerdo con él, sí. Es un tema jurídico y eso es lo que a mí se me olvida. No se olvide que yo no soy agrónomo, no soy abogado también, así que entendí perfecto. La palabra debe ser asegurando, porque eso permite que ya no sea tan voluntarioso. Correcto. Entonces, secretaria, se cambia la palabra considerando por asegurando y la coloca en votación. Muy bien, en votación entonces el artículo 4, letra E, carga apícola, con la modificación señalada por el presidente. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senadora Muñoz, A ¿cómo favor. vota? Senador Letelier. A favor. Señor presidente. A favor. Se aprueba por unanimidad. Bien. Ahora corresponde ir al artículo 17, que está en la página 66. El artículo 17 hay que verlo en conjunto con el artículo 19 porque estaba pendiente con una propuesta de la senadora Aravena para incluir el sello miel de origen y de qué especie proviene, de qué especie botánica proviene. Y ampliar entonces también habría la referencia al reglamento de la ley 19.039 y otras normativas aplicables, que es lo que manifestó el INAPI en su oportunidad. No sé si el Ejecutivo tiene algún argumento al respecto, señor presidente. Ya, adelante Andrés, tiene la palabra. Gracias, presidente. En este punto quisiéramos solicitarle que pueda quedar pendiente porque, como se lo explicamos también a los asesores en cuya reunión participamos el viernes recién pasado,
todavía falta algunos aspectos que pulir y redactar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente con la SUBREI en relación con este punto. Por lo tanto, solicitamos que este pueda quedar pendiente, al igual que el artículo 19. ¿El Leo Contreras tiene alguna comentario frente a esto? No, presidente, estamos conteste y en línea con el Ejecutivo en este sentido de poder recibir la reacción sabiendo que hay una trascendencia a nivel internacional respecto particularmente del etiquetado que tiene que ver con la comercialización, ¿cierto? Y se tiene que elevar eventualmente una consulta. Así que estaríamos a la espera de esa resolución, pero yo le propongo, presidente, porque podríamos eternizar la discusión en este sentido, o sea, no sé si don Andrés está en condiciones de dar un plazo aproximado para poder tener una respuesta de parte de los distintos intervinientes del Ejecutivo en este punto para poder avanzar, porque si no podríamos estar esperando 2 o 3 meses más, presidente, solo como sugerencia. Bueno, la idea es que este tema se resuelva lo más rápido posible, porque en el fondo ya estaríamos como casi terminando ya vemos estas indicaciones y la idea es que este proyecto siga avanzando. No sé, Andrés. Presidente, a ver. Presidente. Adelante, senador. Quiero decir, creo que hay una interpretación quizás equívoca. El punto que estamos discutiendo dice que todo lo relacionado con las indicaciones geográficas, pido que si podamos bajar nomás el texto para entender qué es lo que está pendiente, porque la Secretaría puede bajar el texto. Sí, espérame un segundo. Yo entiendo que lo que está pendiente es lo que está en rojo, ¿es correcto? No, senador, está todo pendiente el artículo. Lo que está en rojo es lo que está proponiendo modificar el INAPI, que se agregue, que es a los demás reglamentos y no solamente a su reglamento. Voy a buscarlo bien lo que dice. Pero no sé a qué puede remitirse, por eso mi duda. Si no es la 19.039, se debería remitir a eso. No entender por qué este texto puede tener una dificultad. Andrés Meneses, ¿cuál es la principal dificultad que tendría esta redacción de este artículo? Presidente. Carmen Gloria. Yo creo que igual hay que hacer memoria de nuevo, porque nosotros estuvimos acá, estuvo INAPI, pero también estuvo la profesora Montenegro, y se entiende, ¿cierto?, que se iba a consensuar una redacción común con el Ejecutivo en torno a los temas vinculados a etiquetado y a las normas que hoy día nos rigen. Entonces, lo que yo no entiendo es si lo que está pidiendo el Ejecutivo es un amplio plazo o una propuesta de indicación, digamos, para la próxima semana. Eso no me queda claro, porque más allá de las consultas que tengan que hacer, este proyecto todavía tiene varios procesos, o sea, no está terminado, por lo tanto, si hubiera que hacer una mejora, se hará en el camino, pero no podemos dejar, digamos, en statu quo el proyecto tanto tiempo. No entiendo cuál es el plazo que se está pidiendo. Presidente, una consulta. Adelante, senadora. Sí, en la tercera columna del comparado dice INAPI. ¿Será una propuesta en el sentido que señaló la senadora Aravena? Si le pudiéramos mirarlo, porque parece que ahí viene una propuesta, Carmen Gloria, ¿no? Sí, por eso es que no entiendo por qué o sea, se supone que esto era parte de lo pendiente, pero como dice la senadora Muñoz, INAPI hizo una propuesta de incorporar algunos temas a la redacción, pero no sé si el Ejecutivo lo que está pidiendo es una semana de tiempo porque no alcanzó a ver esto en particular. No lo tengo bien claro qué es lo que dice
el Ejecutivo. Efectivamente, senadora Aravena, por su intermedio, presidente, lo que tenemos que terminar de concordar tanto con el INAPI como recogiendo algunos puntos señalados por la profesora Montenegro, es ver de qué manera podemos ajustar a la legislación relacionada con propiedad intelectual vigente en relación con este artículo, y además también, dado que también se trata de indicaciones o menciones, o mejor dicho, que irían en la etiqueta de los productos, se relaciona por el artículo 19. Por eso es que nosotros pedimos una semana más para hacernos cargo de esta redacción alternativa, presidente, y también a doña Carmen Gloria Aravena por su intermedio. Sí, lo que yo entiendo, Andrés, de que el compromiso de dejar esto pendiente era que ustedes trabajaban en conjunto con nuestros asesores y tomaban las indicaciones que nos sugerían las profesoras que participaron en la comisión para el haber formulado una buena redacción y haber ya aprobado esto. Entonces, yo creo que una semana más será suficiente. Perdone, presidente, disculpe, pero es que lo que a mí me han informado los asesores es que hay cosas que tienen que responder en estos días otros organismos como INAPI, no necesariamente el Ministerio. Entonces, dado que igual vamos a dejar las últimas votaciones para el otro lunes, esto debiera estar de aquí al próximo lunes, idealmente aquí al viernes, digamos, con los asesores de los senadores, la propuesta definitiva de redacción de ambos artículos, que entiendo son 2 los que estarían pendientes, que son referidos a este tema en particular. Es una semana solamente. Efectivamente, presidente, con su permiso, tal como señalaba doña Carmen Gloria Aravena, la mecánica o la dinámica del trabajo que nosotros estamos desarrollando pasa porque primero como Ejecutivo tenemos que ponernos de acuerdo con los demás ministerios o servicios respectivos acerca de una propuesta de redacción. Y una vez cerrada esa propuesta, la idea es que nosotros nos juntemos preferentemente los días viernes, como lo hemos estado haciendo con los asesores de sus señorías, para exponer esa propuesta e ir cerrando y llegar a la comisión con una propuesta lo más elaborada posible. Por eso es que este proyecto, dado que no depende solamente del Ministerio de Agricultura, sino que también de las observaciones que hagan otros ministerios u otras subsecretarías, es que no hemos podido ir tan rápido como hubiésemos querido, pese a que el proyecto no tiene urgencia, pero de todas maneras está siendo revisado por la Comisión de Agricultura. Bueno, dejémoslo entonces para el próximo lunes que nos traigan ya una propuesta de redacción en conjunto con los asesores nuestros para poder someter a votación, porque van a quedar muy pocos puntos por votar. Entonces, nos saltamos, secretaria, al otro... Presidente, bajo esa misma lógica, si le parece bien, lo que podemos hacer es revisar aquellos artículos para los cuales nosotros efectivamente tenemos propuestas específicas. Una de ellas era la que se acaba de votar, la del artículo 4, letra E. Los otros artículos que hoy día tenemos disponibles para discutir con ustedes son el artículo 14 y también el artículo 23. Entonces, enfocándonos en esas normas específicas, podríamos dejar lo que no alcancemos a ver durante esta sesión para la sesión, me parece, del lunes 2 de noviembre. Correcto, sí. Por eso, secretaria, sigamos avanzando nomás para poder dejar esto pendiente y solucionarlo la próxima, llamemos, sesión. Muy bien, señor presidente. Entonces, ahí corresponde ver el artículo 14. Artículo 14, que está en la página 59, que quedó pendiente, que está relacionado también con carga apícola, que no lo había señalado. En pantalla se está proyectando un comparado con un texto que mandó el Ejecutivo. Ahora le mandó el asesor de don Diego Fernández. Y que dice en la tercera columna, dice, nuevo inciso segundo que reemplaza el inciso segundo y tercero del artículo 14 de la propuesta original elaborada por el grupo de trabajo de los asesores. Comillas. Asimismo, considerando los objetivos señalados en el inciso precedente,
el Ministerio de Agricultura establecerá a través de un reglamento las condiciones para el desarrollo de las actividades de transhumancia. Tales requisitos se referirán a las siguientes materias: distanciamiento entre apiarios en función de la categoría de la actividad apícola que se desarrolle, condiciones de restricción sanitaria dispuestas por la autoridad en conformidad con el artículo 10 de la presente ley, protección de la actividad apícola orgánica y resguardo de zonas de desarrollo y selección genética apícola, y acceso a la información sobre el número de colmenas y apiarios en áreas determinadas. Adicionalmente, podrá considerarse la carga apícola de las localidades o zonas determinadas para las que hubiere estudios técnicos sustentados en evidencia científica. Dicho reglamento determinará también los trámites que se deberá cumplir ante la autoridad fiscalizadora para el cumplimiento de las condiciones mencionadas. Esa entiendo que es la nueva propuesta del Ejecutivo para el artículo 14. ¿Ya? Esa propuesta está conversada con los asesores también, Andrés, ¿no es cierto? Presidente, efectivamente nosotros partimos conversando sobre redacciones alternativas para este inciso desde el viernes. Nosotros trabajamos durante el fin de semana y la mañana de hoy con el Servicio Agrícola y Ganadero una alternativa de redacción y hemos arribado a la que acaba de leer la señora secretaria, la cual por lo demás nos parece también bastante consistente con la definición que ustedes acaban de aprobar en la letra E del artículo 4. Por lo tanto, si hay alguna consulta de sus señorías, quedamos atentos a responderla. ¿Podemos leerla de nuevo, presidente, un poco más lenta, porque no todos tenemos el texto? Secretaria. ¿Es todo el numeral 2? Secretaria, la palabra, más lenta para que la... Perdón, todo el numeral, el número 2 viene a reemplazar los incisos segundo y tercero del artículo 14. ¿Ya? Sí. Lo leo, dice. ¿A mano izquierda es lo que estaba? A mano izquierda es lo que es la propuesta. A ver, la primera columna es la indicación sustitutiva. La segunda columna es la propuesta de los asesores. Y la tercera columna viene a ser la propuesta del SAC. Del Ejecutivo. Dice. Nosotros teníamos el acuerdo en la segunda columna. Exacto. Asimismo, considerando los objetivos señalados en el inciso precedente, el Ministerio de Agricultura establecerá, a través de un reglamento, las condiciones para el desarrollo de las actividades de transhumancia. Tales requisitos se referirán a las siguientes materias: distanciamiento entre apiarios, en función de la categoría de la actividad apícola que se desarrolle, condiciones de restricción sanitaria dispuestas por la autoridad en conformidad con el artículo 10 de la presente ley, protección de la actividad apícola orgánica y resguardo de zonas de desarrollo y selección genética apícola, y acceso a la información sobre el número de colmenas y apiarios en áreas determinadas. Adicionalmente, podrá considerarse la carga apícola de las localidades o zonas determinadas para las que hubiera estudios técnicos sustentados en evidencia científica. Dicho reglamento determinará también los trámites que se deberán cumplir ante la autoridad fiscalizadora para el cumplimiento de las condiciones mencionadas. ¿Te ofrece la palabra? Adelante, Carmen Gloria. A mí, primero, cuando uno lee la definición que queda ahora, la propuesta que está consensuada con los asesores, hay que tomar en consideración que es bastante similar a la original, a la que fue, digamos, presentada por la presidenta cuando se presentó este proyecto. Y se agrega además el concepto de carga apícola, que fue un logro de esta comisión el que se incorporara, que me parece muy bueno, y se vuelve a retomar tal cual como dice la carga apícola, que va a haber un reglamento para todos estos efectos. Así que a mí me parece que es bastante concordante y coherente con la definición anterior. Podría siempre tener mejoras, pero me parece una buena, así como quedó, me parece una buena redacción. Presidente. Adelante, senador. Sí, la diferencia es que el SAC no quiere que la carga
apícola sea un elemento obligatorio. Entonces, cuando uno ve el texto de la segunda columna, están recogidos estos mismos elementos en el texto de la tercera columna, con excepción de lo que es carga. Ahí, por eso ponen al final, adicionalmente, podrá considerarse la carga. Y aquí es donde tenemos la discrepancia. Es consistente en si es que esto debe considerar las dimensiones ecosistémicas, si la carga es un elemento de la rentabilidad, si en este reglamento una obligación legal es que estén además de las condiciones del desarrollo de la actividad de transhumancia, en los cuales están ciertas materias, distanciamiento entre apiarios, en función de la categoría de la actividad apícola, condiciones, restricciones sanitarias. Si entre estos puntos está también el de la carga. El Ejecutivo lo está sacando como un elemento obligatorio del reglamento o vinculante. Es ahí donde hay una discrepancia. Primero es para señalar la discrepancia, porque esta redacción no es que sea ingenua, es absolutamente consistente con los otros donde hemos tenido una discrepancia con el Ejecutivo. Y por tanto, la pregunta es, ¿por qué insiste el Ejecutivo? No se escucha, senador, la última palabra que dijo. Del mismo tema, presidente. No se escuchó la última, lo último que dijo, senador. Apagar la cámara. Lo que está haciendo el Ejecutivo a través de don Andrés es en cada punto volver sobre lo mismo, es la misma lógica. Entonces, el concepto de carga, podrá o deberá, es lo mismo que discutimos antes. Aquí, cuando se dice adicionalmente, podrá considerarse, es para relativizar el tema carga apícola, que antes lo definimos bien, y aquí relativizan su valor. Y por tanto, yo no estoy de acuerdo con el alcance de la redacción del Ejecutivo. Esto lo que hace es borrar con el codo nuestra definición de carga, porque lo relativiza. Podremos tener una excelente definición, pero no entra las obligaciones del reglamento. Eso es lo que están haciendo con esta redacción, presidente. Presidente. Carmen Gloria. Va a hablar rápidamente el Ejecutivo, pero sí, efectivamente yo no me percaté de eso, de la palabra deberá y podrá, porque justamente incluso en la definición se dice, supongamos que dijera deberá, en las localidades determinadas en las que hubiera estudio, o sea, tampoco se está obligando a que exista un mapa nacional súper acabado mañana de toda la situación de la carga apícola en Chile, porque todos sabemos que eso va a tener un tiempo de espera, va a ser varios años de investigación, pero donde se pueda establecer, obviamente que debiera ser deberá, porque si no, además es incongruente con la palabra que ocupamos antes. Así que me retracto de lo que dije porque no había leído que en vez de podrá era la palabra deberá la habían sacado. Andrés. Gracias, presidente. La propuesta está redactada en esos términos porque, como bien acaba de señalar doña Carmen Gloria Aravena por su intermedio, los estudios sobre carga apícola son más bien escasos y esa escasez se debe a que son estudios que son lentos de elaborar, son caros y además tienen una vigencia o una durabilidad en el tiempo muy corta, dado que conforme cambian las condiciones climáticas o conforme cambia la conformación vegetal de las inmediaciones del área de pecoreo, así también van a cambiar las características o en este caso el indicador que es la carga apícola. Por eso es que la redacción que nosotros proponemos propone que
justamente en aquellos lugares donde alguien haya hecho algún estudio de carga apícola basado o fundamentado o respaldado científicamente, bueno, el SAC pueda considerarlo allí donde exista, asumiendo que evidentemente esos estudios no están disponibles para todas las áreas en las que es posible pecuariar en Chile. Esa es la redacción que proponemos, presidente. Gracias. Entonces, ¿por qué no se proponen, presidente? Adelante, Perdón. senador. Mi duda es si el problema es falta de datos, el criterio, ¿por qué no lo redactamos de otra forma? Adicionalmente, deberá considerarse la carga apícola al tomar las definiciones basado en los estudios existentes o los que pudieran presentarse para tal efecto. En caso de no existir, fijar la excepción. Pero Sí, en la ley... yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el senador Letelier, porque efectivamente es bastante lógico. O sea, deberá considerarse cuando existan los antecedentes que indiquen una capacidad de carga. Cuando evidentemente no existan, habrá una excepción. Pero mientras existan, deberá. Y por lo tanto la palabra debiera ser deberá. Porque habiendo existencia de antecedentes que permitan calcular la carga apícola porque hay investigación, nunca la palabra debiera ser podrá, siempre ser debería. Entonces, así como está redactado, debiera ser adicionalmente, deberá considerarse la carga cuando existan todos los estudios, porque sería ilógico que aún existiendo los estudios no se quede a libre arbitrio el que se cuenta o no. Así que yo también estoy de acuerdo con la palabra deberá. Secretaria, ¿podría usted presidente, anexar las palabras que pedía el senador y la senadora? Presidente, la Secretaría considera que si cambiamos deberá por podrá es de iniciativa exclusiva porque se le está determinando la función a la facultad que tiene el Presidente de la República para dictar el reglamento. No. Perdón. ¿Podrían votar la admisibilidad, señor presidente? Perdón, presidente. Ordenémoslo que Andrés. A ver, estando de acuerdo con el problema de admisibilidad que observa la señora secretaria por su intermedio, quisiera poder pedirle que le dé el uso de la palabra a don Mario Gallardo, por favor, sobre este punto. Ya, adelante, don Mario. Bien, muchas gracias, señor presidente. Sí, este es un tema sensible para los apicultores. Hay que considerar de que por la situación en Chile, la actividad apícola, alrededor del 50% de las colmenas se mueven, hacen transhumancia, sobre todo en el contexto del cambio climático. La sobrevivencia o la sustentabilidad de la actividad apícola pasa mucho por el movimiento y la transhumancia de las colmenas. Y este artículo en particular ya establece bastantes restricciones que se van a establecer. Ahora, esto va a ayudar mucho a los apicultores, sobre todo locales, que se ven a veces amenazados con el tema de los transhumantes. Sin embargo, es un sistema que ha permitido sustentar la actividad económica de la actividad para incendios, años secos, etc. Por ello, es bastante delicado el tema de ponernos de acuerdo con los gremios con respecto a cuáles van a ser los criterios con respecto a las restricciones. La ley ya va a establecer gran parte cuáles van a ser esas condiciones. Ahora, como esto va a tener un reglamento especial, en ese reglamento se va a dejar justamente la discusión y la conversación con respecto a este punto en particular, con respecto a determinar y considerar la carga apícola, ya sea a través de las mismas reuniones o a través de la comisión de apicultura que existe actualmente, indudablemente este aspecto va a ser considerado. O sea, es un aspecto en que va a ser juzgado y analizado por los gremios, por las universidades, y por lo tanto se consideró que debería usarse la palabra podrá justamente para dar un espacio de conversación
y de definición de estos aspectos, de qué momento se va a tomar en cuenta, en qué momento no, más allá de los estudios que hay, debido a que es un tema sensible y que hay que redactarlo y ajustarlo mucho más en el reglamento. Es un tema sensible. Ahora, indudablemente este articulado se tiene que evaluar en relación al resto de los articulados, ya que en muchos de los articulados establecen reglamentos y condiciones que se tienen que establecer. Por lo tanto, este aspecto es importante tomarlo en cuenta, pero en un marco de discusión técnica y factible con los mismos agricultores. Por eso se estableció un reglamento. Eso quería aclarar. Ahora, por otra parte, los estudios de capacidad de carga son más bien una indicación, una recomendación o una guía, ya que estos pueden variar enormemente de una temporada a otra. Entonces, establecerlo como una obligación a considerarlo en todos los casos es complicado, porque esto también va a tener que implicar la necesidad de ir viendo si se van ajustando realmente o no de acuerdo a una temporada a otra. Por eso es importante que en el reglamento, cuando se discuta y se desarrolle, se establezcan las condiciones y las formas de poder evaluar este punto en particular. Por eso se consideró la palabra podrá. No es un tema que se quiere dejar al lado o no considerar. Es un aspecto que indudablemente los agricultores sí lo van a tomar en cuenta y vamos a tener que abordarlo, pero queremos abordarlo de una manera que tengamos la flexibilidad junto con los agricultores de poder abordarlo debidamente, para no dejarlo en forma tan estricta. Presidente. Ese es mi comentario. Gracias. Adelante, senador. Sí, mira, yo entiendo que los gobiernos siempre quieren ser legisladores, pero quieren controlar la legislación. Nosotros delegamos a reglamento algunas cosas, no todas. Y aquí están pidiendo que de hecho se deje en manos de una negociación y ejecutivo y los usuarios las definiciones como de carga. Y por tanto, ¿para qué sirve tenerlo en la ley? Para que el ejecutivo negocie con cada grupo lo que esto en cuenta. Uno debería preguntarse por qué nos interesa tener la definición de carga. Una versión podría ser para que no se pongan más colmenas de las necesarias en determinados lugares y por ende asegurar que el proceso de uso de las abejas para polinizar, que es muy importante, no sea a costa de la mortandad ni la hambruna de abejas. Eso podría ser la interpretación de alguno. Es decir, que no hay una sobreexplotación de las abejas, es decir, ponerlas en lugares donde objetivamente su proceso de polinización tenga un equilibrio y una sustentabilidad con lo que es el néctar y polen del territorio para que puedan hacer su trabajo en forma saludable. Y ese es el objetivo de la definición. El plantear que podrán o no podrán para efectos legales es un tremendo alcance. Yo entiendo la inquietud que puede tener el SAC, que puede tener don Mario, está bien, pero yo vuelvo a insistir que en las indicaciones que ya estaban presentadas, este es un parámetro que ya estaba establecido. Lo que el gobierno está haciendo es sacando un parámetro. Y en eso tengo la discrepancia con la Secretaría, presidente, porque los textos, si uno ve lo que está en las primeras columnas, y en particular el debate, aquí lo que estamos discutiendo es qué temas, que lo estamos estableciendo en la ley. Nosotros tenemos la facultad de establecer, quiero decirlo realmente, aquí lo que se le está diciendo, considerando los objetivos señalados en el inciso anterior, el Ministerio establecerá a través de un reglamento las condiciones para el desarrollo de la actividad. Si queremos, eliminamos el reglamento y lo establecemos directamente en la ley. Pero entendemos que el gobierno quiere cierta flexibilidad en esa materia.
Entonces le estamos dando la flexibilidad, pero el que nosotros no podamos definir los parámetros, yo siento es una interpretación un poquito excesiva. Y cuando en la adecuación que los asesores, lo que se está haciendo es relativizar el problema de carga. Yo en eso prefiero, como decía la senadora Aravena, que esto deba estar presente y establecemos la excepción cuando no exista. Pero establecemos un criterio para ir formando una política pública en esta materia en forma más adecuada. A ver, secretaria, Presidente, ¿cómo avanzamos? Es que el tema, presidente, yo creo que el tema no estamos, yo creo que todos estamos de acuerdo, porque la argumentación que ha dado el señor Gallardo, que ha sido bastante clara, es que efectivamente no es tan fácil que contemos con la información acabada. Es probable que con los años así sea. Pero cuando contemos con la obligación, que sea de alguna manera obligatorio el contemplarla para la toma de decisiones. ¿Cuándo contemos con ella? Porque el argumento hoy día del Ejecutivo es que no es fácil que contemos con la información, pero cuando ésta exista, es evidente que uno debiera considerarla, o sea, en todos los ámbitos que tengan que ver con las decisiones que tome el SAC, porque en el fondo aquí no estamos obligando a que exista la información. Estamos diciendo, adicionalmente, deberá considerarse la carga apícola en cuanto existan estudios técnicos sustentados. En caso de que no, está la excepción que plantea el senador Leteriel, que obviamente tendrán que considerarse otros aspectos. Pero en caso de que existan, lo que es muy bueno, obvio que debieran considerarse los estudios. O sea, no veo que haya contradicción en lo que estamos pidiendo con la argumentación que ha dado tanto don Andrés Meneses como el señor Gallardo, respecto a que no estamos obligando a que existan los estudios ni que el ministerio invierta en estudios de aquí a 5 años, no. Estamos diciendo cuando estos existan, deberán ser considerados. No veo dónde está el problema en la práctica, desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista técnico, porque es lo lógico, lo técnicamente correcto que debieran ser considerados en caso que existan. Secretaria, ¿cómo podemos... Saludos, colegas. Disculpen el retraso. Secretaria, ¿cómo podemos mejorar esa redacción considerando lo que plantea el senador Letelier y la senadora Aravena? Y que el Ejecutivo esté de acuerdo. Si entendí bien, la propuesta de la senadora Aravena sería, adicionalmente, en cuanto existan estudios técnicos, deberá considerar la carga apícola y ahí todo lo que sigue sucesivamente. ¿Es así? Correcto, correcto. Que es lo mismo que piensa el senador Letelier, que puede ser excepcional lo otro, está bien, pero si están los estudios, ¿por qué no los vamos a considerar? Siempre serán considerados, porque si no, ¿para qué se hacen? Si eso va a tener un costo estatal grande y es un avance, ¿por qué podríamos dejarlo tan relativo? No sé cuál es el argumento técnico para eso. Presidente. Ahí. Sí, Andrés. Quizá no me expliqué bien en mi última intervención, pero hay que tener claro un primer punto, y esto creo que quizá voy a ser un poco reiterativo porque sus señorías ya lo saben porque ya lo hemos conversado. El SAC no va a hacer estudios de carga apícola, ¿ya? Porque eso demanda una serie de recursos, tanto humanos como materiales, de los cuales no disponemos, y en todo caso se trataría de un aspecto de iniciativa exclusiva. Lo que nosotros estamos entendiendo acá es que en aquellos lugares donde pueda haber un estudio sobre carga apícola, hecho por alguna universidad, o hecho por algún instituto, o por alguna asociación gremial de apicultores, el SAC pueda considerar esa información para efectos de regular el tema que está establecido dentro de este inciso. De manera que, en el fondo, así como
así como se plantea esta variable como un elemento de juicio para que el SAC pueda tomar algunas decisiones en esta materia, así también existen otras. La carga apícola no es la única. En definitiva, la idea es que el SAC pueda contar con todas las herramientas que ya le está estableciendo este artículo y sobre las cuales no existe mayor discrepancia, pero dado que el concepto de carga apícola es relativamente nuevo, está poco regulado, y por lo tanto todavía no está desarrollado en cuanto a instrumento para aplicar políticas públicas, nos parece más cauto y nos parece también más consistente con la definición de carga apícola que ya aprobamos, poder establecer esta redacción que nosotros sometemos a consideración. Probablemente, y eso va a tener que definirse en el reglamento, la forma y la manera con que se va a tener que implementar esto, ya que las exigencias que hoy ya estamos estableciendo para regular la transhumancia están bien acotadas. Entonces el reglamento va a establecer un mecanismo bastante concreto y claro para todos, sobre todo para el sector apícola, que es lo más importante, y en el caso del SAC, al tema del control. Pero con respecto a la carga apícola, que es algo más variable y requiere de estudios, el de tener que implementar y controlar esta medida adicional a las ya otras anteriores, eso vamos a tener que revisar bien qué va a tener que implicar. Por eso lo habíamos dejado para el reglamento, justamente para ponernos de acuerdo con el gremio, para establecer cuáles van a ser estos mecanismos en la medida que existen estos estudios, cuál va a ser el mecanismo más factible, tanto para la autoridad como para los mismos productores que mueven colmena, hacen transhumancia, sea transparente y claro para todos. De que el territorio en Chile es bastante complejo, es muy diverso, y eso va a implicar que en ciertas zonas van a haber algunas condiciones distintas que en otras condiciones, por lo tanto, en otras áreas. Por lo tanto, eso indudablemente va a generar una complejidad. Y eso es importante, era justamente en el reglamento establecer eso. Entonces, por eso habíamos establecido que podrá, porque justamente es un tema que hay que conversar, que es un tema que hay que discutirlo técnicamente. No es fácil. Y probablemente esto va a implicar algunas medidas adicionales, como medidas públicas, con algunas políticas públicas o algunas medidas técnicas para poder controlar y hacerla efectiva, que hoy desconocemos. Secretaria, sabemos si eso va a ¿puedo hacer una consulta adicional o no? Gracias. Presidente? Adelante, señor Letelier. Esto es como la carga de ganado, usted mismo ha dicho. ¿Qué pasa cuando hay demasiado ganado? Se daña la pradera y no engordan los animales. Digamos, aquí si hay una excesiva, se va a dañar la flora en el sector y eso puede ser una dificultad. El tema es, discúlpeme, don Mario, con todo el respeto, no le cabe al SAC estar negociando con los apicultores estos temas. La función del SAC, no es la función del Estado. Uno tiene que tener certezas jurídicas, y más aún en una variable tan importante para los ecosistemas. ¿Cuál es el riesgo que puede haber? El exceso. El problema que tenemos es que haya un exceso de carga. No que no haya poca carga, es que existe un exceso de carga. ¿Cuándo se produce un exceso de carga, señor presidente? Cuando hay transhumancia. Y yo creo que ahí deberíamos entrar a la conversación. Y lo que ocurre es que el SAC en los temas forestales o frutícolas nunca se ha metido en esta área en particular. Y claro, va a una variable. Creo que la transacción no es dejarlo plenamente al reglamento, como lo que piden. Yo creo que es más, uno podría fijar el criterio que los apicultores siempre pueden meter colmena o no.
Digamos, ¿qué es lo que queremos evitar? Y eso no entiendo. En la indicación aquí hay una reivindicación de los funcionarios públicos, no del deber ser, no de lo que estamos protegiendo. Por eso me inquieta la lógica del texto. Esto es, para hacer transhumancia, tiene que haber ciertos parámetros. Esto va a quedar en reglamento, pero el reglamento tiene que incluir 5 parámetros. Y es evidente que uno de los parámetros tiene que ser la carga. Mire, la persona que contrata los servicios de polinizadores, quizás serán los que tendrán que dar un certificado de que no hay problema de carga y el SAC se lo aprueba o rechaza. Se lo estamos dejando eso al reglamento. Puede haber una declaración simple de posibilidades o poder de los estudios más elaborados. Lo que no puede ser es que no lo pongamos como variable. Quien está pidiendo estudios científicos son ustedes, no nosotros. Nosotros estamos poniendo el parámetro. Y yo creo que eliminar el parámetro y que esto quede mañana a un acuerdo entre los apicultores y los funcionarios del SAC no me parece que sea el buen camino. Presidente. Si es necesario, presidente, lo podemos dejar pendiente a precisar una alternativa de texto y seguir a la otra materia. Sí. Carmen Gloria, a ver. Sí, yo también coincido que probablemente hoy día no vamos a poder llegar a acuerdos, solo quería retomar lo que había planteado don Andrés Meneses respecto a que hoy día el SAC no tiene los recursos ni tiene contemplado hacer estudios, digamos, de carga, pero nosotros estamos haciendo esta ley para el futuro. El mundo está cambiando, la actividad apícola es y sigue siendo relevante el punto de lo que produce, pero también de lo que significan las abejas para la biodiversidad y un país que además es exportador de frutales y quiere ser algún día potencia agroalimentaria. Entonces, en ese contexto, yo creo que la mirada respecto de los estudios debe ser mucho más amplia. Ojalá el país avance en su desarrollo, investigue y tenga, ojalá, un mapeo de esta situación que pueda ser actualizado anualmente. Y por otro lado, no podemos definir que no vamos a tener estos estudios cuando perfectamente hay universidades, centros de estudio e incluso empresas privadas que hoy día tengan interés en hacer estos estudios para su mismo desarrollo pecuario. Entonces, la verdad es que creo que la mirada pequeña sería decir, como son caros y no tenemos ni una posibilidad de hacerlo, no los consideramos, ¿no? Eso es lo que hoy día, esa es la foto de hoy. Cuando uno está haciendo leyes de este tipo, uno está proyectando el crecimiento de la actividad apícola, la protección de las abejas como una especie absolutamente necesaria para la vida, y también espero yo que el país se desarrolle y avance y tenga los recursos para desarrollar este tipo de estudios. Entonces, yo no creo que no vamos a tomar una decisión ahora, pero no veo dónde está el pecado de incorporar la palabra que en cuanto existan los estudios deberá considerarse la carga apícola. Todavía no logro en mi cabeza entender cuál es el argumento. Los estudios no están, pero lo más probable, y así espero que el país progrese, existan en algún momento. Y para eso la ley tiene que tenerlo contemplado. Ya, entonces vamos a tomar la decisión de que el Ejecutivo converse con nuestros asesores durante esta semana para que para la próxima reunión nos traiga una definición mejor, entendiendo que los estudios a lo mejor los van a hacer las universidades más adelante, pero la palabra deberá nos asienta bastante bien, y si es facultad del Ejecutivo para que nos mejore esta redacción. La secretaria, tengo entendido que tiene también, parece que no tiene audio, no está, no está escuchando porque tuvo un problema con el computador, según lo que nos escribió. Hemos llegado también a la hora de término de esta sesión. No sé si hay algo más pendiente que podamos saber o resolver ahora. Presidente, ¿me escucha? Yo lo escucho. ¿Me escucha? Yo lo escucho, sí. Es que yo no lo escucho, pero quería comentar de que Leo Contreras está pidiendo la palabra, señor presidente. Ya, Leo Contreras tiene la palabra.
Gracias, presidente. La verdad es que era respecto, la pedí antes, esto ya, nosotros ya lo conversamos con el Ejecutivo, o sea, con los asesores, de asesor a asesor, presidente. Eh, Nosotros consideramos que la palabra, o sea, tiene que ser deberá, y en el fondo, porque aquí es distinto a cómo pusimos el asegurar en la definición de carga apícola, porque el efecto que produce el deberá, ¿cierto?, es para poder darle contenido al reglamento, se deberá considerar la carga apícola, ¿cierto?, en el área pecoriable. No es una imposición, ¿cierto?, de que el ministerio u ODEPA hagan algún tipo de estudio en relación a la carga apícola, sino que tendrá que tenerla a la vista, ya para poder, como elemento para el contenido del reglamento. Y en segundo lugar, presidente, cuando nosotros hablamos de la facultad reglamentaria, ya de los ministros, del presidente de la República, nosotros acá, esto respecto de la admisibilidad de la indicación, ¿cierto? Y la discusión que podría haber respecto de si es iniciativa exclusiva del presidente de la República o no. Acá nosotros creemos que no, porque la facultad ya se tiene. Entonces, cualquier tipo de iniciativa o de intento de darle contenido a un reglamento tendría que ser inadmisible, ¿ya? Acá la facultad existe. Lo que estamos diciendo es que cuáles son los parámetros en los cuales debería moverse esa facultad reglamentaria del presidente de la República. Y acá yo entiendo que, y lo conversaba por interno con la Secretaría, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que está dividida y también hay pronunciamientos del Senado que estarían también en esa línea y también en relación a por decirlo de alguna manera, la jurisprudencia que tiene la Cámara de Diputados, ¿ya? Entonces, en la misma línea que exponía la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador Juan Pablo Letelier, creo que si hay un cuestionamiento de la admisibilidad, podría ponerse en votación en la próxima sesión de la comisión para poder despejarlo. Pero a lo que voy es que el argumento que presenta el Ejecutivo, si cambia el podrá por el deberá, ellos dicen que lo van a tener en consideración igual. Si el tema es que se tiene que tener en consideración la capacidad de carga apícola en el contenido del reglamento, y eso es lo que busca la contrapropuesta que nosotros ya conversamos con el Ejecutivo. No deberíamos, presidente, volver a conversar el tema si ya en ese punto, el resto del contenido ya tenemos acuerdo. Para poder avanzar en los otros temas que están pendientes, que tienen que ver con el etiquetado, ¿cierto?, que todavía no lo resolvemos. Correcto. Y el tema sancionatorio, que también estamos a la espera de la respuesta del Ejecutivo, que tenía que pasar por salud, porque ambos, tanto el SAC como la autoridad sanitaria, van a tener competencia en materia sancionatoria que confluyen en esta ley respecto a la sanidad animal, del uso de pesticidas y otros temas, ¿cierto?, que se van a dividirla. Entonces, ahí hay una propuesta respecto a la supletoriedad y algunas modificaciones que estamos esperando la propuesta y que estamos de acuerdo en lo que nos expuso el Ejecutivo a través de Andrés en una reunión pasada. Eso, presidente. Leo, como la secretaria no nos está escuchando, yo te pediría entonces de que te comuniques con ella y nos trae en la próxima reunión ya el tema resuelto, de tal manera que nosotros podamos votar y seguir votando estas indicaciones, como también las otras indicaciones que nos faltan por votar, por el tema de redacción. Yo espero que el Ejecutivo también las tenga terminadas para poder avanzar y sacar esta ley adelante. Creo que estamos muy cerca de terminar y un tema de un último empujón para poder sacar esto y mandar a la sala. También ya la hora se nos pasó la hora, por eso yo creo que es hora de dar término a esta sesión. Creo que se cumplió el objetivo y vamos a seguir avanzando en la próxima sesión, que deberíamos tenerla el próximo lunes a la misma hora. Habiéndose cumplido el objetivo, esta reunión se levanta. Presidente, disculpe que sea insistente, pero dado que había acuerdo unánime de todos los asistentes a la comisión de citar en un tiempo, obviamente, las personas de línea para la próxima semana, por favor. Lo veo con la secretaria para ver cómo lo vamos ordenando. ¿Ya? Muy amable, muchas gracias. Ya, se levanta la sesión.
La